El agua hirviendo le cayó directamente en la cara a Céline y su grito desgarrador congeló la sangre de todos en la casa, mientras Sandra Itzel se quedaba parada con la olla vacía en las manos, temblando sin poder hablar, y los gritos de Kenny, Josh y Kaeli retumbaban por toda la cocina como si el mundo se hubiera acabado en ese preciso instante, con el vapor aún subiendo del piso mojado y el olor a té mezclado con el miedo que se respiraba en el aire, creando una escena que nadie en esa casa olvidará jamás, porque fue el momento exacto en que la convivencia se rompió y la confianza entre compañeras se hizo pedazos frente a las cámaras que todo lograban, dejando a todos paralizados por unos segundos que parecieron eternos. Todo había comenzado días antes, cuando la tensión en la casa empezó a subir por pequeños roces que nadie atendió a tiempo, hasta que Céline y Sandra tuvieron una discusión fuerte en la sala principal por un comentario que pareció inocente pero que encendió a chispa que nadie pudo apagar. Céline había mencionado en voz alta frente a varios compañeros que le parecía que Sandra no estaba cumpliendo con su parte en las tareas de la cocina, y aunque lo dijo sin mala intención, Sandra lo tomó como un ataque personal y público que la dejó frente a todos en una posición incómoda, sintiendo que su esfuerzo no era valorado y que sus compañeras no la entendían. Yoridan y Curb y Selma intentaron calmar las aguas en ese momento, pidiendo que bajaran la voz y que hablaran en privado, pero las palabras ya habían salido y el orgullo de ambas estaba en juego, y cuando el orgullo duele, la razón suele perder. Fabio y Stefano observaban en silencio desde el sofá, cruzando miradas de preocupación, sabiendo que cuando dos personas fuertes chocan en un espacio cerrado como ese, las consecuencias pueden ser impredecibles. Horacio y Luis Coronel, sintiendo que la tensión subía, salieron al patio a fumar para evitar el conflicto, mientras Verónica del Castillo se quedó en la cocina preparando el té para la cena, tarareando una canción para relajarse, sin imaginar ni por un segundo que esa agua hirviendo que calentaba con tanta calma sería parte de algo mucho más grave y difícil de olvidar para todos los que estaban allí, porque nadie pensó que una discusión por tareas domésticas podría terminar de esa manera tan inesperada y dolorosa. La tensión no bajó, al contrario, siguió creciendo minuto a minuto, con miradas cruzadas, susurros entre participantes y un ambiente pesado que se podía cortar con un cuchillo. Céline, sintiendo que su comentario había sido malinterpretado, decidió buscar a Sandra para aclarar las cosas de una vez por todas. Y fue así como entró a la cocina, justo en el momento en que Sandra estaba sirviendo el agua caliente en una taza. Las miradas se cruzaron de nuevo, esta vez sin testigos directos al principio, y las palabras volvieron a salir, pero ahora con más fuerza, con más dolor, con más frustración acumulada de días enteros de convivencia intensa. Sandra le dijo que no aceptaba que la señalaran frente a todos. Céline respondió que solo buscaba que todas colaboraran por igual, y en ese intercambio de frases cargadas de emoción algo se rompió. En un segundo de pérdida de control, sin premeditación pero con una reacción que nadie pudo detener, Sandra levantó la olla que tenía en las manos y el agua cayó. Céline retrocedió gritando, se llevó las manos a la cara de inmediato, y el caos estalló en la cocina como una bomba de tiempo que finalmente explotó, con el sonido del agua cayendo al piso y el vapor subiendo mientras todos corrían hacia allá sin saber bien qué hacer, porque nadie estaba preparado para presenciar algo así en medio de una discusión que parecía común. Josh, que pasaba por el pasillo, escuchó el grito y corrió hacia allá sin dudarlo, encontrándose con una escena que lo dejó helado y sin palabras. Kenny, que estaba en la sala con Kaeli, también escuchó y llegó segundos después, pálido, preguntando a gritos qué había pasado, con el corazón acelerado y la mente tratando de procesar lo que veía. Kaeli abrazó a Céline mientras lloraba, intentando calmarla y revisando con cuidado la zona afectada, mientras todos preguntaban a la vez qué había ocurrido realmente. Sandra, aún en shock, con las manos temblando y la voz quebrada, repetía una y otra vez que no fue su intención, que todo fue un accidente, que el calor del momento la cegó, pero en ese instante las palabras no alcanzaban para calmar el dolor ni la indignación que se respiraba en el ambiente. Verónica del Castillo regresó y se encontró con la escena, quedándose muda al ver a Céline con la cara enrojecida y a Sandra llorando en un rincón. Curb y Selma y Yoridan llegaron detrás de los demás e intentaron separar a las involucradas, pero era demasiado tarde. Fabio y Stefano se acercaron con precaución ofreciendo ayuda. Horacio y Luis Coronel regresaron del patio al escuchar los gritos, entendiendo que la situación era grave. Josh corrió a buscar hielo y una toalla húmeda. Kenny se ofreció a llamar al equipo de producción, y Kaeli no se separó ni un segundo del lado de Céline. Todos estaban alterados, todos hablaban al mismo tiempo, y en medio de ese desorden solo se escuchaba el llanto de Céline y las disculpas repetidas de Sandra, que no dejaba de decir que lo lamentaba profundamente
y que haría lo que fuera para enmendar su error, aunque sabían que el daño ya estaba hecho y que nada volvería a ser igual después de ese día, porque la confianza, una vez rota, tarda mucho en reconstruirse y requiere esfuerzo de ambas partes. Lo que vi en ese momento me dejó sin palabras, porque entiendo perfectamente que la convivencia bajo presión, en un espacio cerrado y con cámaras grabando cada movimiento, puede llevar a cualquiera al límite de sus emociones. Pero también sé con claridad que hay líneas que no se deben cruzar, sin importar cuán fuerte sea la discusión o cuán justificada parezca la reacción en el calor del instante. La violencia, aunque sea en un momento de ira y sin intención de hacer daño grave, nunca es la respuesta adecuada. Y espero de corazón que tanto Sandra como Celine puedan sanar de esto, no solo físicamente sino también emocionalmente, porque al final del día todos somos humanos, todos tenemos días malos y todos cometemos errores que nos gustaría poder borrar. Lo verdaderamente importante ahora es aprender de lo sucedido, pedir disculpas si es necesario desde la sinceridad y seguir adelante con más conciencia, más respeto y más cuidado en la forma en que manejamos nuestras emociones cuando estamos frente a otros. Este tipo de situaciones, aunque formen parte de un reality show y de una narrativa de entretenimiento, nos recuerdan algo muy real, que las emociones no son ficción, que el dolor es real aunque el contexto sea producido, y que las consecuencias de nuestras acciones pueden dejar marcas que tardan en sanar. Por eso, más allá del morbo o la curiosidad que pueda generar este momento, lo que realmente importa es cómo los participantes procesan lo vivido, cómo se apoyan entre ellos después del conflicto, y cómo el equipo detrás de cámaras garantiza que todos estén bien, porque las personas que están ahí son reales, sienten de verdad y merecen ser tratadas con el respeto y el cuidado que cualquier ser humano merece, sin importar las reglas del juego ni las presiones de la producción. Y aunque este contenido es parte de una narración de entretenimiento, la lección que nos deja es clara: el respeto y la comunicación son la base de cualquier convivencia, y cuando faltan, las cosas pueden salirse de control muy rápido. Por eso es vital aprender a escuchar, a expresar lo que sentimos sin herir, y a pedir ayuda cuando la tensión nos supera, porque al final del día lo que construye relaciones sanas es la empatía y la voluntad de resolver los conflictos con diálogo y no con impulsos. Sigue la página y comenta parte 2.